Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Vamos a esperar unos minutitos porque solo tú estás conectada. Sí, ya me di cuenta. Qué puntual. ¿Cómo te ha ido con tus clases? Muy bien, Lick. Ah, me alegro mucho. Ya dentro de 2 fines de semana estamos en parciales. Qué rápido, ¿verdad? Se fue rápido el semestre. Este semestre se siente mucho más corto que el primero siempre. Sí, ¿verdad? Así es. Vamos a ver. Ya tenemos otra compañerita conectada. ¿O eres la misma? Creo que soy yo, solo me cambié de nombre. Sí, ya me di cuenta. Sí, es que mejor me pongo Jennifer porque hay otra compañera que se llama Gabriela, Ah, Gabriela sí. Rabanales. Entonces mejor Jennifer. Pues sí, así las distingo. Máxime para la, Ujú. la asistencia. Ajá. Licenciada, fíjese que les voy a ser sincera. Usted nos Dime. mandó a leer unas normas, Ujú, pero no pude leerlas. Les soy sincera, ¿verdad? ujú. Entonces, puedo aportar es lo que yo tengo conocimiento. Ah, va, está bien, también. Siempre Ujú, sí trata de leerlas porque eso es parte de la información que tenemos que ver en clase, que aquí por la hora y 15 minutos que tenemos no nos da tiempo, ¿verdad? Entonces sí ujú. ya es parte de su acervo cultural que ustedes lean y analicen posterior las normas también. Ujú. Esa Ah, clase ok. sí ya la tuvieron, ¿verdad? De las normas. Tuvimos la clase de NIF Ajá. 1 y 2. Sí, pues esas son las Esos fueron. donde En tenían sí, que abarcar la mayoría. ¿Mande? NIC como tal, NIC o NIAS, en su mayoría no fueron. Sí, Tal pues vez como tres, pero creo que fueron las que leímos. sí fue más La las NIF. NIC 1, NIAS, no me acuerdo si vimos una. Pero tal vez si vimos, fue algo así como que no tan a fondo. Las que más Sí, vimos son las NIC. sí, porque lo que pasa es que las NIF ya vienen condensando un poco las NICs y las NIAS, pero de todas maneras Ujú, nos aplican más las NIAS que las NIC, porque nosotros estamos viendo cuestiones de auditoría y no contables. Las NIC son para más lo contable. ya, ya. Bueno, sí, Pero tiene sí razón. trata de leerlos y si tienes alguna duda o alguna consulta, entonces ya me puedes escribir y así lo vemos, ¿verdad? Ya, de acuerdo. Bueno, ya son las y 5. Vamos a empezar tú y yo, porque si no, también se nos va el tiempo. Y máxime que Ujú. las clases se graban y yo las mando a la universidad. Voy a Bueno, compartir mi pantalla. Permíteme un segundo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿está bien? Vamos a ir un poquito para arriba porque no es aquí. Bueno, el tema que vamos a iniciar, que vamos a continuar el día de hoy, que fue de la semana pasada, ya después, ya son los papeles de trabajo, es una parte práctica que vamos a tener. Vamos a tener ahí unos ejercicios, ya los estoy terminando de elaborar porque son casos eh, ficticios, ¿verdad? Pero sí tenemos que verlo principalmente más y más que todo para conocer cómo se estructura un papel de trabajo, no así cómo se elabora o se hacen los análisis, porque pues tendríamos que tener más información para realizarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver generalidades. Y pues aquí tenemos parte de la información que yo ya actualicé en el sistema de DUSA con la información, porque lo que vayamos a ver hasta el día de hoy y posiblemente la mitad del próximo domingo entra en el primer parcial.
Entonces sí necesito que nos retroalimentemos otra vez de esa información. La voy a dejar actualizada el día de hoy para que ustedes ya la puedan descargar y poder seguir repasando. Quiere decir que en el examen parcial que vamos a tener, el 90% es práctico, teórico, y vamos a tener un 10% de práctica en cuanto al tema a los dos temas que estamos viendo, hemos estado viendo durante las clases, ¿verdad? Que es eh, la propuesta de, de servicios, perdón, y los papeles de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los papeles de trabajo? ¿Verdad? Es el objetivo de las auditorías como tales, pues es de que el auditor emita opiniones, opiniones sean positivas, negativas o imparcial o que no pueda emitir opinión dependiendo de ella, pues en la función es esa, hacer el proceso de, de verificación de la información. ¿Y cómo se va a hacer? Se va a hacer a través de ver evidencias, de documentaciones, y nosotros debemos de tener o acumular cierta información que nos va a servir para emitir esa opinión, e incluso también nos va a servir para la elaboración del informe de control interno, porque parte de las auditorías que se hacen y emitir las opiniones, también se emiten reportes de control interno apoyan a la empresa a mejorar sus actividades, ¿verdad? Dice, para el contador público y auditor independiente, el objetivo de la auditoría de estados financieros es emitir opinión acerca de la razonabilidad de las cifras contenidas en los mismos, en relación a principios de contabilidad, leyes fiscales y financieras. Porque va a depender de qué clase de auditoría la que nos están pidiendo, así vamos a aplicar qué principios o si vamos a aplicar las leyes financieras o las fiscales. Cuando me refiero a las financieras, estoy hablando específicamente de las NIF. Las NIF se aplican porque son de orden general y aplicable en todo el mundo. Luego de aplicar las técnicas y procedimientos de auditoría que consideren necesarios según las circunstancias. ¿Qué técnicas y procedimientos de auditoría son? Pues uno de ellos es el que estamos viendo actualmente, que son los papeles de trabajo. Como el trabajo se realiza sobre bases técnicas, es necesario sustentar la opinión profesional. En tal sentido, el informe del auditor, el cual contiene opinión, debe ser una conclusión lógica y coherente del trabajo realizado. Por lo anterior, surge la necesidad de formar un cúmulo de información que permita conocer cuáles son las áreas revisadas, el alcance, naturaleza de las pruebas y toda aquella información específica relacionada con la auditoría, a lo que llamamos papeles de trabajo. Eso es entonces los papeles de trabajo, que son en realidad entonces son registros que lleva el auditor, perdón, o la firma, dependiendo de quién está haciendo la auditoría, ¿verdad? Sobre esos procedimientos que se han realizado, esas actividades que nos van a sustentar o nos van a venir a evidenciar nuestra respuesta que demos a la empresa, ¿no? E incluso para también justificar por qué estamos encontrando hallazgos y haciendo recomendaciones en cuanto al control interno, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de tener estos papeles de trabajo? Como lo mencionaba anteriormente, tener una evidencia de que lo que nosotros estamos diciendo es como es, ¿verdad? Están diciendo que lo que encontramos de deficiencia es correcto y nuestras pruebas son los papeles de trabajo. Dice que parte de eso es constituir evidencia suficiente y competente del trabajo realizado, sustentar la opinión del auditor, servir de archivo para futuras consultas. Recordémonos que las auditorías puede que se den una vez o sean recurrentes. Y si son recurrentes, si nosotros somos los auditores que estamos haciendo constantemente la auditoría, pues también nos sirve de archivo los documentos anteriores para saber qué deficiencias han tenido, si las siguen teniendo, las han mejorado o las han modificado y si esa modificación ha sido positiva o negativa. O también verificar que esa información que nosotros tenemos esté consecutiva para nosotros, porque recordémonos que el balance general
son cuentas contables históricas que vienen de acumulaciones de años con años, no así como el estado de resultados, que es de un año, se acabó y volvemos a empezar de cero. Entonces también los papeles de trabajo nos permiten conocer esa historia para poder formarnos una opinión y dar a conocerlo en nuestros informes. Bueno, vuelve a hablar aquí de la importancia de servir de evidencia del trabajo. Ya sabemos ya sabemos ahora que los papeles de trabajo son importantes de tenerlos porque nos van a servir para sustentar todo el trabajo que se haga, ¿verdad? Refleja las técnicas y procedimientos utilizados para llegar a conclusiones acerca de la razonabilidad de estados financieros. También nos permite los papeles de trabajo ver si nosotros estamos aplicando esas técnicas y procedimientos aprendidos correctamente. E incluso si nosotros no somos los auditores anteriores, podemos requerir, pero únicamente los informes recibidos de parte de auditorías anteriores donde nos hacen ciertas evidencias. Y en esos informes podemos tener parte de las cédulas de trabajo o los papeles de trabajo que han aplicado los auditores que nos van a ayudar a entender o trabajar un poco más. Porque la propiedad de los papeles de trabajo, como lo dice aquí ya nuestro archivo, son propiedad de los auditores y no pueden ser vistos por nadie más porque son considerados como un secreto profesional. Recordémonos que existen los secretos profesionales, así como cuando existía el secreto bancario, que todavía está ahí en puja esa parte del secreto bancario, donde la SAT no puede requerir información a diestra y siniestra, ¿no? Lo mismo pasa para con nuestros papeles de trabajo. Seremos auditores externos y la SAT puede llegar a auditar a esta empresa, requerir esa información y no pueden hacerla solo a través de un papel, un requerimiento. Tiene que venir por orden de un juzgado, como lo dice acá. Los papeles de trabajo son propiedad del auditor. En los mismos se debe tomar en cuenta el secreto profesional. Deben resguardarse en un archivo con seguridad para futuras referencias. No debe tener acceso el cliente a los papeles de trabajo, únicamente al informe final. Estos pueden ser consultados por el auditor sucesor con la debida autorización. Por constituir pruebas en juicio, deben presentarse a requerimiento de juez competente en un juicio y deben guardarse por 6 años. En caso de cese definitivo en el ejercicio profesional o muerte, deben enviarse al archivo del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. Recordémonos que nuestro Código Tributario establece un tiempo de prescripción y muchas personas utilizan ese tiempo de prescripción para guardar y salvaguardar mucha información. Y cuando ya caduca ese tiempo de prescripción, destruyen la información. Pero no se olviden que el Código Tributario solo es para leyes, no así para otras cosas. Por ejemplo, las personas que han destruido documentación dentro de los 4 años, no solo han sido sus libros contables, los documentos contables, sino que también han destruido los registros del pago de planillas de X o de los libros de salarios que se presentan al Ministerio de Trabajo. Esa información no tiene prescripción, no está regida al Código Tributario. Eso es algo indefinido, no puede tirarse esa información. Y han sucedido casos en donde las empresas han sido demandadas por el IX, están en juzgados por estos cobros, esos pagos que no se han hecho y que están pidiendo, y la documentación extraviada o destruida porque ellos consideraron el Código Tributario en eso. Entonces ya aquí vemos que nosotros no tenemos que aplicar el Código Tributario, sino que ya aplicamos las normas y los procedimientos que establece nuestro colegio profesional, que es el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, ¿verdad? Inscritos a través del ICPA. Ahí nos dice que debe de guardarse por lo menos 6 años la documentación. Posterior a esos 6 años puede ser destruida. Sin embargo, las firmas de auditoría no permiten esa destrucción por cualquier problema. En las experiencias, en las firmas en que yo he tenido, han guardado esa documentación por 10 años como mínimo. Tienen sus archivos para el resguardo. Aparte de que las firmas de auditores de aquí en Guatemala, pues tienen respaldos o están representando alguna firma del exterior que dentro de las políticas y procedimientos de estas firmas
no permiten la destrucción de la documentación. Su clasificación, por su naturaleza se clasifican en papeles de planeación. ¿Qué significan los papeles de planeación? En estos vamos a colocar nosotros todos los planes y procedimientos que vamos a elaborar para esa auditoría en específico y hacer una evaluación de su control interno inicial y que nos va a permitir a nosotros elaborar los informes, porque no solo nos vamos a agenciar de evidencias físicas, cálculos matemáticos para poder decir mi opinión está sesgada, sino que también la evaluación del control interno nos permite conocer si podemos aplicar una opinión positiva o negativa, ¿verdad? Luego tenemos las cédulas centralizadoras. ¿Cuáles son estas cédulas centralizadoras? Pues se van creando en base a lo que nosotros vamos haciendo las auditorías, que principalmente utilizamos los estados financieros para empezar a trabajar. Luego tenemos las cédulas sumarias. Las cédulas sumarias son las que se van utilizando por cada una de las cuentas que vemos principalmente en el balance general. Voy a poner un ejemplo. La cédula sumaria de cuentas por cobrar. ¿Qué abarca la cuenta por cobrar? Bueno, para este cliente la cuenta por cobrar puede abarcar los clientes, los documentos, los créditos fiscales. Ya tengo 3 rubros, entonces yo los voy a sumar y esa es mi cédula principal. Ya posteriormente vamos creando otras cédulas que van complementando a esta cédula centralizadora, que son las cédulas sumaria, que son las cédulas analíticas, que estas analíticas se conforman de integración y arqueo de valores, o sea, ya es cuando empezamos a hacer el trabajo de campo de cada una de ellas. Ya tomo yo la cuenta de créditos fiscales de la sumaria y empiezo a crear mis otras cédulas de trabajo para verificar que el saldo que muestra los créditos fiscales es el correcto, y así vamos segregando cédulas. También tenemos las cédulas de deficiencias de control interno, que estas se van trabajando de la mano cuando se van trabajando las cédulas sumarias, porque no se van mezclando una con las otras. Entonces yo estoy creando mi cédula de créditos fiscales y voy haciendo mis cálculos, pero a su vez estoy creando mi cédula de deficiencias de control interno y ahí voy colocando qué contingencias he encontrado, qué deficiencias he encontrado, e incluso dentro de esta misma cédula yo voy colocando las recomendaciones que voy a dar a la empresa a través de mi informe de control interno. Y por último tenemos las cédulas de ajustes y reclasificaciones, porque va a depender de en base a qué ley o en base a qué estamos trabajando, si es en la ley del ISR o las normas internacionales de información financiera, vamos generando cédulas de ajustes y reclasificaciones para decir su estado financiero presenta esta información, pero debería de presentar esta otra. Entonces, esta cédula de ajustes y reclasificaciones nos vienen a justificar esa nueva presentación de estados financieros que tenemos. Formas de elaborar los papeles de trabajo. Entonces aquí ya nos empiezan a dar lineamientos de cómo tenemos que hacer estos papeles de trabajo. Cada cédula debe estar plenamente identificada. El cliente, área, periodo, datos de auditor y supervisor. Ya ahí vamos viendo nosotros la información que necesitamos de cada una de ellas y que tenemos que irla identificando, porque recordémonos que si estamos trabajando en una firma de auditores, el trabajo puede que se esté dando para varias empresas, que estemos haciendo auditorías para varias empresas. Entonces tenemos que tener ese cuidado de identificar bien nuestros papeles de trabajo y no mezclarlo, no mezclar empresa con empresa. Por eso dice que tiene que estar identificada con el cliente, el área, o sea, de qué departamento estamos trabajando, si estamos trabajando en el área de control interno, si estamos trabajando de análisis de estados financieros o en qué parte estamos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver. El periodo, pues qué periodo estamos trabajando, tenemos que saber qué año estamos trabajando, ¿verdad? Datos de auditor y supervisor. Recordémonos que cuando hacemos auditorías,
No, la auditoría no solo la hace una persona, puede que estén involucradas varias personas. Entonces, la identificación de los papeles tiene que tener quién está a cargo de la auditoría, quién es el supervisor a cargo y quiénes son los asistentes. Entonces, se va colocando de esa forma. Por lo general, en las firmas en las que yo he estado, las formas que se identifican son a través de las iniciales de nuestros nombres. Por ejemplo, yo me llamo Silvana Melissa Guzmán Barrera. Entonces, dentro de mis papeles de trabajo, ustedes siempre van a encontrar el SMG. Ya no pongo la B, pero sí pongo las 3 primeras iniciales. Y con eso ya saben, identificados en todos mis papeles, saben que yo fui la asistente a cargo. ¿Y quién es ese MGB? Ya ellos tienen un listado guardado, un archivo en donde ubican quiénes son las personas, ¿verdad? ¿Para qué se hace eso? Para que cuando se tenga que hacer una revisión de papeles o regresar a ellos por alguna consulta o duda, sepamos también a quién debemos de consultar, por qué hizo esa prueba, por qué hizo estos papeles, qué opinión encontró o qué faltó, y etcétera. Deben estar elaborados en forma nítida, sin tachones ni borrones. Recordémonos que nosotros los auditores tenemos la costumbre de trabajar con lápiz. Entonces, el lápiz tiende a manchar un poquito y a veces no se deja bien escrito si hay esos borrones o tachones. Y recordémonos que los papeles es nuestra evidencia, no solo para la opinión que vamos a emitir a nosotros, sino por alguna situación que se llegue a dar, que esperamos que siempre no se dé, y presentar esos papeles a un juzgado, va a haber un tercero que va a revisar nuestra documentación y tiene que estar de forma correcta elaborada, ¿verdad? Debe entenderse por cualquier persona que las lea, lo que acabo de mencionar. Cualquier persona que la lea, no importa si es a requerimiento de juzgados o dentro de nuestra misma firma de contabilidades o nosotros como contadores, ¿verdad? Como auditores, perdón, tenemos que poder interpretar los papeles, que sean entendibles, ¿verdad? Como cuando nos decían en la contabilidad, usted tiene que elaborar estados financieros o las partidas de tal manera que sean entendidas para usted y para cualquier persona que la lea. Lo mismo es los papeles de trabajo. Se deben describir a detalle las técnicas, procedimientos de auditoría, naturaleza y extensión de las pruebas efectuadas. Y todas las cédulas sumarias deben de contener la conclusión obtenida por el auditor y su firma. Ya vamos a ver nosotros dentro de las papeles de trabajo que en las cédulas sumarias nosotros tenemos que ya tener como una conclusión, si está bien elaborado, si no está bien elaborado, si hay muchas deficiencias para emitir una opinión positiva, etcétera. En la cédula sumaria nosotros vamos a ir colocando ya esas observaciones o opiniones que vayamos teniendo. Deben ordenarse de conformidad con el índice fijado de papeles de trabajo, los cuales deben de tener referencias cruzadas. Existe un índice de papeles de trabajo, ya ahí en la parte de abajo lo vamos a ver. Este índice puede ser personalizado por las diferentes firmas de auditoría o por los diferentes auditores independientes. Entonces, no hay un documento que me diga así debe hacerse, solo un documento de referencia que nos sugiere cómo trabajar nuestros papeles de trabajo. Nosotros tomamos nuestras decisiones de cómo llevar ese control de las cédulas que vayamos trabajando. Cuando dice que deben de tener referencias cruzadas es porque cuando nosotros estamos trabajando las cédulas o los papeles de trabajo, le vamos colocando identificaciones. Hablamos de que habían cédulas sumarias y cédulas, voy a regresar un poquito, las cédulas sumarias y las cédulas analíticas. Entonces, esas van teniendo orden, van teniendo una numeración y se van cruzando también. ¿De dónde viene esta información y hacia dónde va esa información? Para que podamos nosotros entender que de dónde obtuvimos los datos que tenemos o hacia dónde van a ir. Es como cuando estábamos hablando de los libros contables y pues, hacíamos el libro de diario o cualquier libro que se nos acababan las hojas, usábamos el van y el vienen. Pues también nosotros tenemos esas referencias de información y aquí se le llaman referencias cruzadas. Buenos días a las demás que ya están conectadas, que no les había dicho buenos días. Buenos días, licenciada, gracias. Buenos días, Liz, disculpe.
Gracias. Contenido de los papeles de trabajo. ¿Qué debe de contener esos papeles de trabajo? Son generalidades. Vuelvo y repito, los papeles de trabajo son propiedad de cada uno de nosotros como auditores independientes o de las firmas en que se estén trabajando. Y entonces ya vamos a tener directrices específicas. Pero estas son las generalidades o como datos mínimos que deberían de tener nuestros papeles de trabajo. Va a depender del tipo de prueba que estemos realizando, pero deben de contener como mínimo lo siguiente, nos dice acá. Nombre de la entidad. Vuelvo a repetir, es porque si estamos haciendo diferentes auditorías, tenemos que identificar bien nuestros documentos y no traspapelar, ¿no? Fecha de la auditoría, área para revisar o prueba a realizar, índice, fecha de realización, nombre o iniciales de la persona que realizó y revisó, marcas de auditoría, ya las vamos a ver también. Conclusión del trabajo, si es aplicable. Archivo de papeles de trabajo. El soporte de la auditoría debe archivarse en forma lógica y ordenada, de tal forma que con la ayuda de los índices de papeles de trabajo permita la fácil localización de la información. Porque si las auditorías son extensas, hemos hablado de que se hacen auditorías de un solo periodo, pero puede ser que nos estén pidiendo auditorías de 2, 3, incluso 4 años. Tenemos que tener ese orden, ese índice, por si el auditor que va a firmar la opinión pueda ir a buscar papeles y localizarlos fácilmente. Por eso es el archivo correcto de los papeles. En las firmas de auditoría, por lo general, siempre se está involucrado mínimo 3 personas en la elaboración de una auditoría. Está el asistente, que es el que pica piedra, dicen la mayoría. Está el seniors, que es el supervisor, que va revisando la información y va dando esas conclusiones en las cédulas sumarias. Y está el auditor, que firma o elabora los informes, da la opinión. Entonces, cada uno de ellos tiene que revisar los papeles para hacer su trabajo. El único que no revisa, sino que los hace, es el asistente, ¿va? Entonces, ese archivo de papeles tiene que tener un buen orden para que cuando llegue todo la finalización y el auditor que va a emitir la opinión tenga dudas y vaya a consultar los papeles, pueda localizarlos fácilmente. ¿Qué tipos de archivos tenemos? Aparte de ya lo físico que estamos hablando. Tenemos archivos permanentes, archivos de administración y archivos corrientes. ¿Qué significa cada uno de ellos? Tenemos el archivo permanente. Dice, se elabora con el propósito de proporcionar la historia financiera y administrativa de la empresa, ofrecer una fuente de referencia de partidas de uso o vigencia para más de un ejercicio y reducir el trabajo anual de preparación de una nueva auditoría. Dentro de los archivos permanentes podemos tener el vigente y el inactivo. ¿Qué significa esto? Pues el archivo permanente, por lo general en la práctica, tiene todas las generalidades de la empresa. Su escritura de constitución, los nombramientos de los representantes legales, las patentes, cualquier otra documentación legal que requiera, porque va a depender de qué clase de negocio estamos hablando. Les voy a dar un ejemplo, una reforestadora puede que no solo tenga las patentes, sino que también tiene que tener licencias de INAH para poder realizar tala de árboles, tiene que tener licencias de reforestamiento, tiene que tener sus resoluciones para poder realizar viveros y hacer plantaciones manuales y no naturales, venta de pinitos también. O sea, tiene que tener diferente documentación que va dentro del archivo permanente. El RTU, ¿verdad? Que emite la SAT, esa es información que pertenece al archivo permanente. Y cuando se habla de archivo vigente e inactivo, es que hay documentación que año con año va a pasar y no va a cambiar nunca. Por ejemplo, la escritura de constitución. Jamás se va a cambiar ese documento. Lo que vamos a tener va a ser modificaciones a la escritura de constitución y tenemos que ir agregando esa documentación. Pero en sí la escritura es un documento que va a permanecer. A eso se le llama documento inactivo. El RTU de la SAT año con año se tiene que actualizar.
E incluso en esa actualización podemos ver quién es el contador, si cambiaron de contador, si ya venció el nombramiento del representante legal. Entonces, ese es un archivo permanente vigente porque lo tenemos que estar actualizando constantemente. Dice, vigente, el cual deberá contar con información de interés actual. Cada año debe revisarse para retirar del mismo la información que ya no sea de utilidad o que por su naturaleza deje de tener vigencia. Se tiene que eliminar o cambiar por lo que tenga. En la práctica me he dado cuenta que cuando ya no tiene utilidad, tampoco se retira. Lo mantienen ahí. Simplemente ya empieza a formar parte de los papeles inactivos. Los inactivos, en él se guarda información que no tiene validez o vigencia, pero que en su momento ha constituido información importante y tiene carácter histórico. Por ejemplo, las patentes. Las patentes tienen carácter histórico, esas no se cambian, a menos de que la empresa cambie sus objetos o cambie la dirección. Si cambia de dirección, se deben de hacer los cambios en las patentes y tener las nuevas. Podría decirse entonces que pasaría a ser un permanente vigente, pero no. En este caso es recomendable guardar las patentes originales y solo ir agregando las nuevas patentes para tenerla vigente. Sin embargo, esa información pasa a ser inactiva, pero no desechable. Por lo general, las auditorías en las firmas de auditores, y hablo mucho de las firmas porque ahí es donde más se trabaja todo esto, no se debe de quitar nada, ¿verdad? A menos de que de veras ya el legajo es demasiado elevado y que no vale la pena, pues ya se tomarán sus decisiones de quitar y destruir esa información. Tenemos el archivo de administración. Lo constituyen cédulas preparadas por nuestros clientes pero que no se utilizan, como papeles de trabajo. Son cédulas de carácter informativo como integraciones, listado de documentos, los que se han utilizado como referencia en la elaboración de cédulas de trabajo. Lo más recomendable perdonen ustedes, no sé por qué está mal escrito aquí. Lo más recomendable es aprobar el informe y destruirlas. Bueno, en este caso lo vamos a quitar porque no se ve bien. ¿Cuáles son estos archivos administrativos? O sea, cuando nosotros estemos haciendo auditorías, nos van a dar cierta información que nosotros no lo van a trabajar, pero va a llegar a formar parte de nuestras cédulas de trabajo. Como por ejemplo, nos van a decir la cuenta de clientes y nos dan una integración de los clientes. Puede que sea 3 páginas de ella, pero ya esa información nosotros no la estamos elaborando, pero sí va a formar parte de nuestros papeles de trabajo. A eso se refieren estos archivos administrativos. Los archivos corrientes es el archivo que contiene todos los papeles de trabajo utilizados. Incluye planeación, conocimiento, evaluación del control interno, papeles de trabajo detallados con sus respectivos programas. Ya es la parte, es la carnita que nosotros tenemos de la auditoría en la cual nos basamos para las evidencias o sustentar como medios de justificación de toda la información que nosotros tenemos. Cuando nosotros hacemos papeles de trabajo para poder estar identificando información o diciendo esta información ya fue revisada o esta información ya fue cotejada o cualquier otra observación que querramos hacer, a veces no es correcto hacerlo dentro de los papeles de trabajo, porque si no, entonces se vuelve un chirmol de información y no se puede entender, no hay un orden, ¿verdad? Entonces vienen y fueron creadas las marcas de auditoría, que es lo que tenemos acá. Estas marcas de auditoría nos vienen a ayudar a nosotros para que nuestros papeles de trabajo solo hagamos ciertos apuntes y en la parte final nosotros hagamos esas observaciones. Puede ser que esas marcas de auditoría se hagan cédula por cédula, hoja por hoja, o se cree un listado general de marcas de auditoría que se presentan al inicio del legajo de nuestros papeles, en donde nosotros ya sabemos que si vamos a un legajo, a un papel de trabajo, sepamos que este símbolo que vayamos viendo nosotros, este de acá,
nos sirve para decir que sumamos de forma vertical la información. Entonces, cada vez que veamos los diferentes papeles y veamos ese símbolo, significa que ya fue sumado, que fue verificada esa sumatoria. Entonces, mi marca de auditoría como índice inicial, ya sé que esa marca, qué significado tiene esa marca. Como puede que también dentro de cada cédula se utilicen diferentes marcas y en las notas finales hacia abajo se va colocando marcas de auditoría y se van colocando ahí la explicación de cada una de ellas. ¿Qué va a depender? Va a depender de la firma de auditores o del auditor, cómo desea trabajar eso. Por lo general, en las experiencias que he tenido yo, se hace un índice de marcas de auditoría, se coloca al inicio y abajo de los papeles y ya sabemos que entonces todos los papeles donde vayamos viendo las diferentes marcas, sepamos su significado. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, con el propósito de dinamizar el proceso de auditoría se utilizan símbolos que representan un procedimiento utilizado. Las marcas de auditoría se pueden dar a conocer al pie de cada cédula y ser incorporadas en una cédula de marcas al final del expediente para dar a conocer su significado. Estábamos hablando hace un momentito. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Casi que universalmente estas dos se utilizan. Esta también. Esta igual, estas primeras 4 son las que normalmente utilizamos. De ahí las demás pueden cambiar, pueden variar al criterio de la auditoría. ¿De dónde obtenemos estos símbolos? Pues muchos ya vienen de auditorías anteriores y que nosotros vamos adquiriendo heredando, mejor dicho, vamos heredando de las auditorías anteriores. Y otras han sido creadas. Por lo general, las creamos cuando insertamos símbolos. ¿Han visto cómo se insertan los símbolos en los archivos de Excel? Sí, licenciada, sería preguntar, porque yo he visto varias marcas, o sea, no específicamente esas, pero sí varias, y sí las hemos insertado. Correcto. Esa es la forma de generar varias marcas de auditoría. Ahí tenemos. O se van creando, pero todo va a depender de qué lo vamos a necesitar. Solo, ojo, hay que tener cuidado qué símbolos utilizamos. No vamos a usar corazoncitos, soles, sombrillitas, nada de eso. Pues, o sea, hay que tener una lógica de profesionalismo porque si no, entonces nos van a decir ustedes a qué están jugando. Porque el insertado de los símbolos en los archivos de Excel y Word, pues existe infinidad de símbolos y de dibujitos que encontramos ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener el cuidado de qué símbolos utilizamos, ¿verdad? ¿Qué significado le vamos a dar también? ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo de marcas que pueden ustedes utilizar, ¿verdad? Normalmente la R y la AJ y PT también lo utilizamos, no, PT no. Estas dos también se utilizan muy frecuentemente. Ya las demás, como les digo, puede que cambien, puede que no. Modelos de índice de papeles de trabajo. Bueno, aquí es donde les decía yo que nosotros que teníamos que utilizar e identificar nuestras cédulas sumarias y analíticas, pues ya aquí ya nos muestran unos modelos de los índices. Estos no son escritos en piedra, o sea, pueden ser modificables, pueden ser utilizables de otra manera también. Pero aquí tenemos algunos ejemplos, un ejemplo, perdón, en el cual nos podemos basar. Voy a dejar la clase ahorita en un momentito porque ya se nos acabó el tiempo. Voy a cerrar esta sesión y vuelvo a abrirlo para que tengamos más tiempo. Ahorita las veo.